¿Te has preguntado alguna vez si realmente nos estamos acercando a los tiempos en que la fe cristiana podría ser abiertamente perseguida y si el Evangelio será considerado un crimen? Las Escrituras y la historia nos advierten sobre tiempos difíciles para los creyentes, y el mundo en el que vivimos parece mostrar señales inequívocas de que ese tiempo está cerca. En medio de persecución y leyes cada vez más restrictivas, ¿será que Dios está preparando a sus hijos para una batalla espiritual sin precedentes? Si está interesado en comprender mejor lo que nos espera según la palabra de Dios, regístrese ahora para recibir actualizaciones e ideas. El Congreso aprobó recientemente una controvertida ley llamada H-690, creada con el objetivo de combatir el antisemitismo. Sin embargo, dentro de este proyecto de ley se insertó una cláusula que podría prohibir la afirmación de que los fariseos entregaron a Jesús a la muerte, contradiciendo directamente el texto bíblico. Según diversas fuentes, incluido el Washington Post, la representante republicana Marjorie Taylor Greene expresó su preocupación sobre cómo esta ley podría afectar directamente a los cristianos, criminalizando su fe y su interpretación del Evangelio. Podemos observar, por tanto, cómo los tiempos en los que vivimos están provocando una tensión creciente entre lo que nos enseña la Biblia y lo que el mundo quiere imponer. ¿Estamos destinados a revivir los días en que los cristianos eran perseguidos bajo el Imperio Romano? ¿Estamos ante una nueva era de persecución en la que profesar nuestra fe será cada vez más difícil? Recordamos que el mismo Jesús nos advirtió: «Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todas las naciones a causa de mi nombre». ¿No es esto lo que ya vislumbramos en nuestros tiempos? Como cristianos, no debemos sorprendernos si el mundo nos rechaza, porque a Cristo le pasó lo mismo. Pero ahora mismo debemos encontrar fortaleza en la palabra de Dios y las promesas de nuestro Salvador. ¿Crees que estamos viviendo en los tiempos profetizados por las Escrituras? Deja un comentario a continuación y déjame saber lo que piensas. En uno de los pasajes más poderosos de la Biblia, Jesús nos insta a no dejarnos engañar. En Mateo 24, Él advierte que muchos vendrán en su nombre, diciendo: «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. Oiremos de guerras y rumores de guerras, pero no debemos alarmarnos, porque estas cosas deben suceder. Tenga cuidado con el engaño, porque los falsos profetas y las mentiras siempre han sido una amenaza para el pueblo de Dios. Al mirar los acontecimientos actuales, vemos claramente el comienzo de estos tiempos profetizados. Entre naciones que se levantan unas contra otras, hambrunas, plagas y terremotos, nuestro mundo parece estar al borde de una era de caos. Sin embargo, como nos dijo Jesús, estos son solo el principio de los dolores. Cuando observamos el miedo y la incertidumbre que se extienden entre los pueblos y naciones, debemos recordar que para nosotros, como hijos de Dios, el caos del mundo es una oportunidad para acercarnos a Él, aunque sea difícil de soportar el fuego de la prueba, refinar el oro de nuestra fe. Así como el fuego puede calentar una casa, pero también destruirla, las tribulaciones pueden fortalecernos o destruirnos, según cómo decidamos afrontarlas. Debemos elegir acercarnos a Dios, buscar refugio en Él. Sí, vivimos tiempos difíciles, pero no debemos temer. La Biblia nos ha revelado lo que sucederá. Lucas 21:28 nos anima diciendo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad la cabeza, porque vuestra liberación está cerca». Es un mensaje claro. No debemos ceder ante el miedo, sino permanecer firmes en la fe, confiando en que nuestra liberación ya está cerca.
¿No es cierto que la palabra de Dios nos ofrece paz en medio del caos? Pensemos en Mateo 6:25, donde Jesús nos dice que no nos preocupemos por nuestra vida, qué comeremos o beberemos, ni por nuestro cuerpo, qué vestiremos. Si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿no cuidará también de nosotros, que valemos mucho más? La historia de Noé, que se salvó del diluvio, o la de Lot, que fue protegido de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos recuerdan que Dios siempre ha protegido a quienes han confiado en Él y hoy el Dios al que servimos es lo mismo. Si Dios protegió a sus hijos en el pasado, ¿no seguirá haciéndolo ahora? La historia del apóstol Pablo, uno de los mayores defensores de la fe cristiana, nos muestra el poder de la gracia de Dios. Pablo, anteriormente conocido como Saulo, era un feroz perseguidor de los cristianos. Pero en el camino a Damasco, una luz del cielo lo envolvió y cayó al suelo. La voz de Jesús le habló, y desde ese día la vida de Pablo cambió radicalmente. De perseguidor pasó a ser predicador y apóstol de Cristo, llevando el Evangelio por todo el mundo conocido. Pablo nos enseñó que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar fortaleza en Dios. En Filipenses 4:13 escribe: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Y así también nosotros, independientemente de las pruebas que afrontemos, podemos superarlas con la fuerza que viene de Dios. La historia de Pablo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia y el amor de Dios. Desde perseguidor de los cristianos hasta defensor del Evangelio. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede transformar a las personas y darles una nueva dirección. También nosotros, como Pablo, estamos llamados a resistir con fe en las dificultades. El mismo Jesús nos dijo que seremos perseguidos por su nombre, pero también nos prometió que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas. Al contrario, Él camina con nosotros, tal como lo hizo con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Dios estuvo con ellos en el fuego y también estará con nosotros en nuestras dificultades. En estos tiempos de incertidumbre, confiemos en el Espíritu Santo, que nos da valor y fuerza. Como nos recuerda Romanos 8:26, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables, ayudándonos en nuestra debilidad. Que Dios os bendiga y os guíe en el camino de fe que habéis emprendido.